Bueno, primero, Andrónico, si nos compartes con qué cargo te podemos mencionar. No, presidente del Senado nomás. Presidente, no más. Andrónico, primero preguntarte, hubo un golpe de Estado en Bolivia. Desde acá mucha gente comenzó a voltear hacia el sur. Muy poco se veía en las noticias el tema de Bolivia. Sin embargo, el exilio aquí del presidente Evo Morales fue una gran llamada de atención. Hay un balance, como tú, como joven, cocalero, militante, ¿qué ha pasado después de ese golpe de Estado? ¿Cómo se ha reconfigurado la izquierda en Bolivia? Bueno, nunca, en ningún momento habíamos pensado que iba a suceder lo que sucedió en noviembre de 2019. Allanaron el camino los políticos de siempre, de la época neoliberal, el señor Tuto Quiroga, el señor Carlos Mesa, otros políticos como el rector de la Universidad de San Andrés, bueno, por ahí también cívicos de Santa Cruz, algunos miembros de la iglesia, empezaron a sumar fuerza, políticos que no tenían nada que ver en la función pública, ¿no? Entonces, finalmente, desde el día de las elecciones de 2019 hasta prácticamente 10 de noviembre de 2019, fue un momento muy tenso, ¿no? Muy tenso, porque llegaron al extremo de amenazar con quitar la vida de familiares de autoridades, como presidente de Senado, de diputados, de ministros, de dirigentes, en fin. Entonces generó un desenlace pero fatal, una especie de renuncia escalada de ministros, del presidente de diputados y también de la presidenta de la Cámara de Senadores, de gobernadores, de alcaldes, en fin, ¿no? Entonces llegamos al extremo de que terminó renunciando nuestro hermano Evo, porque en ese momento no había más opción de ninguna manera para que continúe. Él renunció para evitar el enfrentamiento entre bolivianos, porque ya de Santa Cruz amenazaron de que sí o sí iban a tomar instituciones públicas y sedes sindicales. Y por otro lado, nuestros propios compañeros también dijeron que sí se iban a defender y no iban a permitir de ninguna manera la ruptura del orden constitucional. Entonces ha dejado prácticamente sin efecto todos los planes y programas que tenía de continuar como presidente de Estado el hermano Evo Morales. Entonces renunció y lamentablemente han allanado el camino para que una senadora que ocupaba el cargo de segunda vicepresidenta asumiera la presidencia del Senado, la presidencia de la Asamblea Legislativa y, por ende, la presidencia del Estado, lo cual es totalmente ilegal desde todo punto de vista. Ya en nuestro reglamento interno de la Cámara de Senadores ya estipula de que a la primera fuerza le corresponde la presidencia del Senado, la primera vicepresidencia y 2 secretarías. A la segunda fuerza le corresponde la segunda vicepresidencia, a la tercera fuerza la segunda secretaría. Es decir, ya establece el reglamento qué espacios le corresponde a qué fuerzas políticas. Y en ese momento el MAS y PCP tenía la fuerza política mayoritaria en diputados y en el Senado. Y por tanto, si renunciaba la presidenta del Senado en ese momento, nuestra hermana Adriana Salvatierra, le correspondía a la señora Yanine Áñez, como segunda vicepresidenta, convocar a sesión, teniendo el quórum reglamentario, renovar o, en todo caso, llenar las acefalías que en ese momento faltaba a la directiva de la Cámara de Senadores. Sin embargo, se ha arropado ella a que, por ausencia de presidente, vicepresidente, presidenta de la Cámara de Senadores y presidente de diputados, le correspondía por obligación imperativa asumir la presidencia del Senado. Convocó, no había quórum, se autoproclamó como presidenta del Senado, después convocó a la Asamblea, tampoco había quórum, y ahí establece de que a ella le corresponde la presidencia del Estado. Entonces, no hay ninguna credencial que certifique que ella es presidenta de Estado por la Asamblea. Bueno, rápidamente de la Asamblea Legislativa pasan al Palacio de Gobierno y hay un militar, es el que embiste la banda
y no se posesiona, simplemente se pone la banda presidencial y empieza desde ese momento a asumir la responsabilidad de manera muy nefasta a la cabeza de gobierno de facto, nosotros llamamos, ¿no? Y el primer paso que da es aprobar el decreto supremo que exime de toda responsabilidad a los militares y policías. Es decir, le dan carta blanca para que los militares y policías salgan a las calles y disparen al pueblo, supuestamente a los criminales, a los... para ellos, ¿no? Éramos hordas masistas, violentos, en fin, éramos los comunistas, los indígenas, los campesinos, que éramos prácticamente un obstáculo para que la democracia y la libertad avance en Bolivia. Entonces es así que pasó las masacres de manera inmediata en Sacaba, después en Sencata, y bueno, se consumó el golpe de Estado prácticamente desde 10-11 de noviembre de 2019, y enseguida llega la pandemia y Bolivia empieza una crisis profunda, política, social y sanitaria. Entonces todo un año hemos estado prácticamente en un calvario muy, pero muy impresionante, principalmente los dirigentes que en ese momento estábamos asumiendo la responsabilidad, porque muchos de nuestros dirigentes y autoridades nacionales se han exiliado, principalmente a México, por lo que agradecemos bastante al gobierno del presidente Andrés López Obrador, a todo el gobierno de México por la protección y aceptar el asilo a nuestros hermanos, porque ellos han tenido que recurrir al exilio no por cobardes, sino para proteger su vida, ¿no? A la cabeza de nuestro hermano Evo. Entonces, por eso, para nosotros es muy importante destacar y felicitar al país, al hermano país de México, por esa gran apertura de hermandad. No solamente el gobierno, sino incluso su embajada en Bolivia ha aperturado a muchos de nuestros hermanos para que puedan asilarse en la embajada de México en nuestro país de Bolivia, ¿no? Entonces se ha consumado, rompiendo el orden constitucional, el golpe de Estado en nuestro país, la mala gestión administrativa, el desfalco económico, la mala administración sanitaria, de la crisis sanitaria que ha golpeado bastante con la pandemia, la corrupción tan evidente de cara al pueblo sin ningún miedo. Han empezado, pero de manera impresionante, a robar la plata del pueblo delante de los medios y del pueblo, que estaba tan latente y vigente en ese momento de lo que hacía el gobierno de facto, sin ningún miedo prácticamente. Entonces eso ha allanado también el desenlace de la derecha, yo diría, en nuestro país, la mala gestión del gobierno de facto, pero también la unidad de los movimientos sociales en torno a nuestro proceso, a nuestro instrumento a nivel nacional. Hemos logrado prácticamente cohesionar después de la ruptura total del MAS y PCP tras la renuncia de nuestro hermano Evo. Yo en lo particular he recorrido prácticamente todo el país con el único objetivo de fortalecer al instrumento político y llevar la voz de unidad. Como nunca en mi vida, yo viajé día y noche sin comer, sin dormir. Hemos llegado a lugares recónditos, muy lejanos, viajes 10, 15 horas por tierra. La gente nos esperaba, impresionante, y bueno, yo estaba segurísimo de que íbamos a ganar las elecciones incluso antes de que se defina el binomio del movimiento al socialismo en enero. Entonces ha sido un trabajo titánico, una tarea muy, muy grande, a la altura de la exigencia de la historia en su momento, por supuesto. Después del golpe de Estado, muchos jóvenes en Bolivia se han dado cuenta de que es necesario definitivamente cohesionar en torno al interés común de todos los bolivianos y no escudarnos detrás de las palabras de libertad y democracia, que muchos no entendían finalmente que llegó o se encaminó el golpe de Estado. Se dieron cuenta diciendo de que este es realmente el verdadero golpe, porque ¿qué decía a Evo en su momento? Dictador. A su gobierno decían régimen, ¿no? Y cuando de verdad Evo renuncia, ya no está, llega la señora Áñez y la juventud dice, no, esto es la verdadera dictadura, esto es el verdadero régimen. O sea, en la práctica es otra el concepto de las palabras que ellos mismos mencionaban, ¿no? Pero en discurso ha sido muy fácil catalogar un mensaje totalmente antievista y antimasista en Bolivia, cuando en los hechos
se concreta el golpe de Estado, la juventud se da cuenta y de manera muy natural y espontánea se empieza a unificar. Algo que yo destaco en Bolivia tras el golpe de Estado es la participación activa de la juventud y haber logrado con más del 55% a la cabeza de nuestro presidente Lucho Arce, ¿no? Andrónico, hay muchos desafíos también, como todos los gobiernos progresistas de la región. Sin embargo, hemos visto con preocupación desde estas latitudes una intentona nuevamente de un golpe, un intento de desestabilización, claro, ¿no?, con la misma violencia por parte de grupos paramilitares. ¿Qué desafíos tiene hoy el gobierno de Lucho Arce ante esta derecha? Y también cómo se explica, ¿no? Desde acá quisiéramos entender cómo se explica que estos personajes todavía sigan, muchos de ellos activos después de una participación activa en el golpe del 2019. Bueno, no hay duda que queremos y necesitamos de manera muy urgente que la izquierda latinoamericana empiece a reconstruir la unidad de manera muy sólida. En su momento, Fidel, Evo, Correa, Lula, Cristina, tantos personalidades en diferentes países de acuerdo a su particularidad. En su momento también Chávez han logrado definitivamente inspirar a toda Latinoamérica para unificar la patria grande, como se denominaba en su momento. Ha llegado a un momento de ciertos desencuentros que requiere definitivamente una discusión, reflexión y análisis profunda para reencaminar la unidad. Y en ese sentido, nosotros en Bolivia por lo menos estamos viendo, en vez de estar mirando problemas internos de nuestro instrumento, de nuestro movimiento político, debemos de manera muy responsable ver las intenciones muy pero muy evidentes de continuar la desestabilización y en su momento les resultó el golpe de Estado con esas recetas que ellos mismos lo llamaban, pero ahora si nosotros continuamos replegados en una lucha interna, dejando de lado al enemigo que de verdad se debe combatir en las calles, con ideas, con propuestas en la Asamblea Legislativa, en todo espacio, hemos un poco descuidado, yo diría. Por tanto, es muy importante destacar que se encuentra prácticamente la intención de desestabilizar a los gobiernos de izquierda de manera muy vigente en toda Latinoamérica, no solamente en Bolivia, ¿no? Este último hemos visto nosotros ya estando 2 gestiones en gobierno prácticamente, tanto ejecutivo y legislativo, nuevamente toman motivo el tema del censo para movilizarse y amenazar al presidente Luis Arce diciendo, presidente Luis Arce, tome en cuenta lo que le pasó a Evo, cuidado que le pase lo mismo. Imagínense, llegaron a ese extremo, ¿no? Entonces para nosotros ha sido muy importante tomar rápidamente reflexión, evaluación y por supuesto ponernos a la defensiva a nuestro proceso, a la estabilidad, a la democracia. Y bueno, hemos logrado establecer innumerables mesas de diálogo y desde la Asamblea Legislativa también hemos establecido de manera muy sólida la posición de pacificar el país si se trata de aprobar una ley que promueva desde la bancada del MAS. Se procedió. Bueno, ellos con una consigna clara de llevar el censo 2023 empezaron más de 30 días de paro cívico con bloqueo, violación de derechos fundamentales, pérdida de economía millonaria del sector público y privado, pérdidas humanas, en fin, en 30 días, más de un mes, decían hace poco, ¿no? Entonces hemos logrado aunar esfuerzos, todos absolutamente, para enfrentar los intentos de desestabilización política, económica en nuestro gobierno, pero también esa frontal y evidente intención de nuevamente generar un golpe de Estado en nuestro país. Hemos logrado calmar por lo menos hasta este momento, ¿no? Hay una cierta estabilidad, yo diría, hay tensa calma, pero no puede quedar en impunidad también todo lo que pasó. Nosotros estamos exigiendo y pidiendo que la justicia boliviana actúe con celeridad. A los responsables hay suficientes motivos y elementos de convicción para que ellos puedan pagar ante la justicia lo que hicieron en 30 días, ¿no? Entre ellos el señor Camacho evidentemente es uno de los mayores responsables, no solamente de ahora, de las muertes de Sacaba y Sencata, de haber allanado la ruptura del orden constitucional
y haber perpetrado el golpe de Estado en nuestro país. O sea, nadie puede aventurarse así con tanta facilidad de romper el orden constitucional en ningún país. Si no, nos enmarcamos a las leyes, a la Constitución, a las normas, en algún momento nos va a ir mal. El señor Camacho está consciente de ello. No pueden ellos aludir o evadir a la justicia o escudarse en la palabra de persecución política. En algún momento van a ser juzgados, más temprano que tarde, estamos segurísimos de ello, y bueno, esperemos que sea también ejemplo para toda Latinoamérica, no permitir este tipo de acciones contrarias a la ley, a la Constitución, y podamos definitivamente pensar en la integración de Latinoamérica y pensar en los hermanos y hermanas, en las ciudadanas y ciudadanos más humildes, como el propio presidente de México siempre ha expresado. Hay que trabajar, el que quiere dedicarse a la política tiene que trabajar para los más pobres. Y tenemos muchísima gente que abunda con precisamente la desigualdad económica impresionante. En Bolivia, por lo menos, el que tenía la mayor posibilidad de acceder a terrenos por 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 hectáreas eran pues gente que ostentaba mucho poder económico, ¿no? Y los que tenían poder económico podían haber accedido a cualquier influencia o espacio político, de justicia. Bueno, ellos gobernaban prácticamente tanto tiempo beneficiando solo a su sector y dejando en el olvido a los pueblos indígenas, a los campesinos, en fin, ¿no? Entonces, estando en gobierno, evidentemente debemos pensar en todos, absolutamente en todos, seamos del campo o de la ciudad. Entonces, necesitamos trabajar en intereses comunes en nuestro país para que irradiemos y extendamos nuestra idea de generar integración en Sudamérica y Latinoamérica, ¿no? Andrónico, es inevitable pensarte como una figura cercana a Evo. Hemos visto mucha cercanía desde América Latina, desde México. ¿Cuál es la agenda que mira a alguien que ha sido tan cercano a Evo, que es tan joven? ¿Cuál es esa agenda que tiene Andrónico a seguir como joven, militante, miembro de los movimientos sociales, que cree que también se tiene que poner a nivel regional? Bueno, yo por lo menos he sido testigo en mi país del desenlace de los gobiernos neoliberales. Muy niño, todavía recuerdo el 2002 cuando asume la presidencia, bueno, cuando estaba presidente Hugo Banzer Suárez, después 2001 Banzer, 2002 Tuto Quiroga, 2003 Gonzalo Sánchez de Lozada, 2004 Carlos Mesa, 2005 Rodríguez Belcé. Entonces, yo prácticamente en mi niñez vi cada año cambiarse presidente, ¿no? En mi colegio, lunes, martes, miércoles pasamos clases y jueves, viernes los profesores se iban a marchar, movilizaciones, bloqueos por el pedido de pago de salarios, aguinaldos, derechos, en fin. O sea, total inestabilidad sin duda. Ya cuando Evo asume el 2006, ganamos un 18 de diciembre de 2005 y el 2006, 22 de enero, asume como presidente de Estado. Yo todavía en colegio, ya adolescente, y bueno, yo andaba detrás de Evo para que sea nuestro padrino de colegio, de alguna ayuda que requeríamos, necesitábamos. Yo correteaba detrás de Evo. Primera vez lo vi de frente a Evo Morales en colegio. Bueno, ahora le hago recuerdo a nuestro hermano Evo. Yo soy del mismo sector de Evo. Él es de la Federación Trópico, del extremo al lado de Cochabamba. Yo soy de la Federación Mamoré Bulo Bulo, del lado de Santa Cruz. Somos 6 federaciones y bueno, yo como vi tanta inestabilidad política social, vi también de frente a los gringos el 2003-2004 en Chimoré establecidos, la base militar de Estados Unidos, cómo nuestros padres se movilizaban por el respeto a la soberanía, ¿no? Por la dignidad, por los recursos naturales, por tierra y territorio. Entonces, temas muy comunes pregonaban desde el trópico de Cochabamba. Entonces, por eso yo desde muy niño, adolescente, muy dedicado a esta función social y política, de repente después de colegio a la universidad, de la universidad dirigente de Juventudes Universitarios, de ahí me vine nuevamente a Trópico a incursionar a la vida sindical y de la noche a la mañana 2016-17 aparecí al lado de Evo tomando posesión como vicepresidente de las 6 federaciones. Hasta ahora continúo en ese cargo y bueno, ya como vicepresidente de las 6 federaciones 2016
bueno, primero secretario de Deportes 2016, 2017 y 2018 asumiendo como vicepresidente. He compartido casi un año y medio, poco más. Todo el año de 2018 y 2019 hasta noviembre. No compartí más. En ese espacio lo conocí a Evo muy bien. Él empezó a tomarme mayor atención y como referencia también desde mi sector como región del trópico de Cochabamba. Me llevaba a todo lado, entrega de obras, a veces 3 de la mañana me llevaba, me decía, tienes 20 minutos para llegar al hangar presidencial, esperándome en el avión. Yo llegaba a veces retrasado, asustado, decía, hermano presidente, disculpas, no pude llegar porque el chofer no conocía el hangar presidencial, vueltas y vueltas estábamos dando en la ciudad. Llevo ahí leyendo su periódico, bueno, decía el piloto, vamos de una vez, arranque. Hasta llegábamos del aeropuerto a otro aeropuerto, de ahí me llevaba en helicóptero a una distancia muy lejana y me dejaba ahí prácticamente, de ahí no sale ni siquiera por tierra, sino en canoa peque lo llaman allá. 22 horas dio abajo, tenemos que subir. Entonces me dejaba ahí, entonces yo no sabía por qué. Algunos dirigentes me decían, el Evo te está tomando examen, tienes que conocer la ruta de Evo. Antes Evo caminaba a pie, en bicicleta, ahora no es auto, avión, helicóptero, no todo es eso, ahora tienes que saber también tu camino. Yo un poco molesto, cansado, asustado, bueno, ni modo, agarramos movilidad, 10 horas de viaje, a veces en canoa por río. Entonces, una experiencia inolvidable realmente, ¿no? Yo diría que Evo me puso a prueba a ver si yo resisto realmente en esa vida sindical tan dura que ellos han vivido, ahora que tenemos muchas facilidades, no solo en Bolivia, en todo lado, ¿no? Movilidades, vuelos, tanto avión, helicóptero, fácil de acceder a cualquier lugar. Antes no tenían esa posibilidad. Entonces, por eso Evo me lleva aquí, me lleva allá. A veces, en la inauguración de la planta urea y amoníaco, nuestro alcalde se preparó muy bien, teníamos visita del presidente de Perú, algunas autoridades de otros países, semejante planta industrial, impresionante de gente, miles de compañeros ahí para la inauguración, y le dice al alcalde, primero tú vas a dar la bienvenida. Y al momento de llegar me decía, tú vas a hablar, alcalde no va a hablar. Yo no sabía qué decir, bueno, me ponía a prueba, tenía que hablar para dar la bienvenida a todas las autoridades. Y bueno, yo empecé a hablar, o sea, uno tiene que estar preparado para todo, ¿no? Empecé a dar la bienvenida, hablé bien, la gente aplaudía, yo aplaudía. Entonces me puso a prueba prácticamente en todo, absolutamente. Y bueno, llegó el momento, elecciones, me sugiere como candidato a senador, segundo senador por el departamento de Cochabamba. Lleva a consideración de las bases vitorean mi nombre, aplauden. Yo fui candidato ya a senador cuando Evo, candidato a presidente 2019. Y bueno, prácticamente hemos estado en una campaña muy tensa. Llegó las elecciones, empezó el conflicto, llegamos a noviembre, la ruptura del orden, el golpe, en fin, renunció, se vino acá. Yo quedé solo en el trópico de Cochabamba. Desde el sector de Bulobulo hasta Sacaba, 200 kilómetros de carretera bloqueada y más de 150.000 de personas en las calles, en la carretera. Y yo quedé ahí, al frente. Evo era presidente de las 6 federaciones y yo era vicepresidente. Y mis compañeros me decían, si no está Evo, estás vos. Y tienes que tomar el mando. Bueno, algo que destaco de la región del trópico es mucha disciplina, ¿no? Por más seas joven, cuando eres dirigente te respetan, ¿no? Entonces, por eso hemos tomado la opción de encaminar la recuperación de la democracia por la vía de votación, ¿no? Muchos decían, ahora sí, vamos a levantar las armas. Ojalá el Che hubiera pasado en este momento, en este año, en esta época por acá. Muchos hablaban de todo, absolutamente tenso el momento y daba motivos para hablar de todo, porque había masacre en Sacaba, consecuentemente en Sencata, muertes, procesos, persecución política, militarizado, todo lado. La pandemia llegó y bajo ese motivo nos han encerrado como estado de sitio con cuarentena rígida. Entonces, todo ese momento me hace pensar a mí que es necesario
que los jóvenes definitivamente tomemos muy en serio los cambios que se nos vienen a futuro, algunos naturales, algunos forzados por los gobiernos, potencias mundiales. Bueno, si no vamos a encaminar la unidad en un país y en toda Latinoamérica en torno a este principio básico que es la lucha por la causa, no solo en Bolivia, sino en toda Latinoamérica, se ha emprendido desde tiempos del Che, Salvador Allende. Ahora acá en México valoramos bastante la asunción ya 4 años de gestión del presidente Obrador. Es decir, es una lucha larga. El presidente Obrador no aparece de la noche a la mañana, es una lucha larguísima. Evo, desde adolescente, prácticamente hasta sus 47 años, cuando asumió presidente, ahora está más de 60 años, es una lucha acumulada histórica. Este momento que vivimos es consecuencia de las largas luchas históricas en nuestros países. Entonces, si no estamos conscientes de ello, yo tomo la palabra del presidente Salvador Allende cuando decía: ser joven y no ser revolucionario es contradictorio hasta biológico. Pero lo más importante, hay jóvenes viejos y viejos jóvenes. Si somos jóvenes y no somos inquietos, no somos revolucionarios, no somos dinámicos, no tenemos esa perspectiva de cambiar mínimamente la situación normal, tradicional, en la familia, en la comunidad, en el municipio, departamento o país, de nada nos sirve. Mañana pasado ya no somos jóvenes. Bueno, saludamos a los jóvenes, sigan luchando. Si nosotros no hacemos nada ahora, si nosotros no dejamos algo concreto o no dejamos un camino expedito para los que vienen, no tenemos la mínima moral para decir: jóvenes, ustedes sigan, nosotros ya tenemos 60 años. O sea, las etapas de la vida son cortas, ¿no? Lo que queda en la vida finalmente son los hechos. Entonces, por eso desde Bolivia hemos tomado con mucha seriedad de que el rol del militante de la izquierda de Bolivia y de Latinoamérica es asumir con mucha responsabilidad los errores y defender con mucha vehemencia los aciertos. Tenemos más aciertos que errores. No vamos a negar que hay equivocaciones, que hay errores, que hay que enmendar, por supuesto, y corregir. Pero hay más aciertos por el bien de la mayoría de la gente desposeída o vilipendiada en todos los países de Latinoamérica y en el mundo. Entonces, por eso, nuestra visión desde Bolivia es continuar por este proceso de cambio, de repente con nuevas ideas, porque no es lo mismo que hace 10, 15 años. Cambió de manera drástica la situación de nuestra vida cotidiana por el mismo avance tecnológico. Entonces, nuestros retos han sido tan grandes de nacionalizar los hidrocarburos en Bolivia, asamblea constituyente, la nueva constitución política del Estado y, bueno, después la liberación tecnológica, es decir, la industrialización. Necesitamos en nuestro país lo más antes posible entablar de manera muy sólida las relaciones con todos los países del mundo que quieren cooperar y ayudar a Bolivia sin condiciones como lo hacía antes Estados Unidos: te doy algo a cambio de algo. Ahora tenemos estrecha relación con todos los países de Latinoamérica, con México propiamente y con países de Asia y Europa. Antes el tema de los minerales se ha extraído bastante desde Europa. En nuestro momento de auge de los hidrocarburos, a mediana máquina, yo diría, aprovechamos. Ahora que el litio va a ser una demanda muy fuerte a nivel mundial, entonces estamos en la obligación de trabajar en ello. Si bien nos hemos liberado políticamente, socialmente, económicamente, ahora nos toca liberarnos de la tecnología, ¿no? Las plantas industriales que se están estableciendo a futuro van a dar mejores condiciones, primero de ingresos económicos, para después poder establecer objetivos claros en tema de educación, salud, caminera principalmente, que requiere, y tema productivo, lo más importante, cuidando el medio ambiente, ¿no? ¿Qué significa para ti los nuevos cambios en América Latina? En 2 minutos, ¿cuál es la reflexión que haces de ver a Lula, a Gustavo Petro, al presidente López Obrador en México? Bueno, no es como muchos de la derecha han expresado. Su momento de auge de Fidel Chávez fue muy efímero. Apareció Evo, Correa, Kirchner, en fin, y dijeron de que eso se acaba, ¿no? Bueno, las revoluciones nunca son en línea recta. Un momento tenemos cierta crisis, pero hay otro momento que nos levantamos. Lo importante es que seguimos avanzando, ¿no? Entonces, muchos han sido testigos del momento
de Fidel, de Chávez, de Evo. Ahora nosotros los jóvenes somos testigos de la asunción al poder de muchos hombres de convicción por la patria, por el país, como Petro, Manuel López Obrador, y por supuesto también en otros países que van un poco reconfigurándose, si bien no izquierda radical como muchos quisieran en Chile o en Perú, pero bueno, estamos ahí tratando de alguna u otra forma consolidar la unidad de la izquierda en Latinoamérica y en el continente americano. Entonces, una muestra clara de que los políticos de izquierda están por convicción y no por ambición. Es una muestra clara de que el camino a seguir es largo, ¿no? Tenemos un horizonte claro, pero es largo. Y para ello tenemos que continuar definitivamente consolidando la unidad de la izquierda latinoamericana, y que nuestros padres, yo diría, nuestros dirigentes mayores ya de la edad de los 60, 70 años, tienen que convertirse en un laboratorio de conocimiento para transmitir esa experiencia de vida, esa sabiduría a las nuevas generaciones. Es decir, nuestro objetivo mayor es generar cadena de compromiso para que generación tras generación esto continúe por el bien de los ciudadanos y ciudadanas y del pueblo, más olvidado por los gobiernos o los modelos que nos han exportado de Europa a Norteamérica, Latinoamérica, ¿no? Entonces, mucha unidad. Si bien hay cierto desenlace en algunos países como Ecuador o Perú, otros países como en Argentina tal vez, o en el caso nuestro, Bolivia, nuestra obligación es reconstruir la unidad. El horizonte está claro, el camino es largo y debemos continuar generando cadena de compromiso para que de una generación a otra generación continúe con el mismo compromiso y convicción que han establecido desde hace muchísimo tiempo nuestros grandes héroes o patriotas, yo diría, desde la creación de nuestras repúblicas, momentos de tensión, de revoluciones que se han generado por los derechos y por el bien finalmente de los ciudadanos, la soberanía, la independencia, en fin, ¿no? Entonces, mucha unidad, hombres y mujeres, jóvenes y mayores, tenemos la responsabilidad de llevar adelante nuestro país y la integración latinoamericana. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1.600.000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.